Me habló la computadora. Me pareció que el valor de la dimensión de lo político, que en términos generales es algo que tiene que ver con lo que los agrupa, se podía tomar también en algo que suelo hacer, que es, en vez de repetir frases a veces de autores o de referentes importantes de nuestra historia, me gusta esto de entablar como un cierto diálogo, remitiéndome a cuál es la fuente de esto, ¿no? Que en estos diálogos, ¿qué es lo que me ha quedado, ¿no? Y obviamente en primer término me aparece Floreal Ferrara. ¿Por qué Floreal Ferrara? Porque si hay algo que lo caracteriza a esa obra, es la posibilidad de analizar lo político desde salud. Que no siempre el discurso sanitarista, no siempre, aunque hable de política pública, lleva en sí mismo este conflicto y esta potencia de que es pensar la salud como político. Las prácticas, las experiencias, las propuestas. Él dice en determinado momento que la política no es el sanitarismo, y uno podría decir que las posiciones sanitarias que vamos tomando llevan la marca y el fundamento del escenario político-social del momento que se vive y que hace a caracterizar a los actores que lo hacen posible. Tiene que ver con correlaciones de fuerza, con la capacidad de agendar. Siempre lo vamos a pensar en términos de sujetos colectivos. Obviamente, máxime viniendo del campo de la salud mental, para nosotros la singularidad tiene mucho peso, pero nunca es una singularidad que no esté articulada y pensada desde lo social como fundante, historizado y de un carácter colectivo. Eso es lo que tanto Ferrara como Carrillo tienen en común, ¿no? Rastrear estas cuestiones no es para decir las frases más conocidas de ellos, ¿no? A mí lo que me enganchó mucho fue esta cuestión de cómo, rastreando sus escritos, aparecía esta potencia de lo político. Porque si hay algo que caracteriza a Ferrara cuando habla de la salud, para los que no lo conocen, Ferrara, quizás su punto máximo de expresión estuvo en el intento de los Atamdo en provincia de Buenos Aires, y marcó a muchas generaciones, ¿no? Viene también de la misma escuela de la planificación estratégica, de Testa, de Carrillo. Y él, una de las cuestiones que siempre planteaba es que es imposible plantear la salud por fuera del conflicto. Porque en el fondo siempre la salud lo que está disputando es una concepción de vida. Y hoy se podría ver más claramente que nunca esto, ¿no? ¿De qué vida se trata? ¿Cuál es la vida que merece ser vivida? Porque nosotros vivimos tiempos donde muy claramente se nota esto de que hay vidas que parecieran no tener valor y que no fueran posibles de ser vividas, ¿no? Una de las cuestiones que hemos visto es que esto obviamente no les va a extrañar que esta categoría de lo político, cuando más se tensiona nuestra historia para quedar por fuera, es en los 90. En los 90, con las políticas gerenciadoras, donde la gestión, que no es una mala palabra, porque si la gestión está puesta al servicio de esta disputa de espacio y de sentido de lo que uno hace, bienvenida sea, pero aparece una gestión tecnocrática y burocrática que los que trabajamos en salud la padecemos, ¿no? Y hay una diferencia, y que muchas veces los organismos internacionales los expresan mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Ferrara respecto a esto? ¿Qué sería un gestionar que no fuera burocrático? Sería una gestión donde haya mucha potencia de vida, pero no se conforme con lo posible. Una cosa es reconocer límites en una gestión, y otra cosa es conformarse con lo posible. Nosotros usamos mucho una frase de Ulloa que marca, ¿no?, esto de que si algo se presenta como necesario y aparece como imposible, hay que intentarlo. Y Ulloa decía, lo que vale es el intento. En esto de lo necesario, aunque aparezca como imposible, pueden recordar viejas frases como la de Evita, donde hay una necesidad, surge un derecho. Esto está dicho de otra manera, llevado hasta el discurso del posibilismo que se instala después de los 90, ¿no?
con esto tiene mucho que ver algo que Alicia Stolkiner, una de nuestras referentes importantes, plantea, de estar muy atento a lo que hoy vamos a plantear como gestión, como política en salud pública, y más en las condiciones de la pandemia, sabiendo que el futuro se construye según lo que hagamos hoy. De allí el valor político de una resistencia. La resistencia no es solamente intentar ponerle coto a algo, ya está fundando un futuro. La resistencia es el presente y funda las condiciones y posibilidades del futuro. Otra de las cuestiones que hemos planteado en algunos de nuestros comunicados, de los espacios colectivos a los que pertenecemos, a propósito del fenómeno de la pandemia, y que tiene que ver con esto que estoy planteando, decíamos que era muy difícil hablar en el contexto de pandemia, en esta tensión que produjo el modo de instalación político de la pandemia. La pandemia no es ningún hecho natural, puede haber hechos biológicos, lo que no hay es nada natural. Ustedes saben que las formas que toman la pandemia van acorde a las características de las políticas y los marcos sociales en los que se puede instalar. Una cosa es la pandemia tomada como una lucha por la vida, y otra cosa es la pandemia como que se tengan lo que se tengan que morir, que se mueran lo que se tengan que morir. Y entonces una de las cosas que nosotros decíamos era qué difícil nos era desde salud mental hablar acerca de la libertad. Esa libertad que venimos reclamando mucho como uno de los aspectos de nuestra política, que es combatir todo lo que sea un encierro manicomial. Recién les decía en los comentarios informales que hacíamos con Tatiana, que para nosotros los manicomios o los monovalentes cercanos en nuestra provincia son justamente una foto del techo de nuestras limitaciones, ¿no? Habiendo tenido procesos tan importantes, como es que aún tenemos estos monumentos a la crueldad, que es un manicomio, eso más allá de la importancia y de los esfuerzos denodados de quienes trabajan allí, que constituyen permanentemente prácticas para restituir derechos, pero sabemos que esto tiene su límite, ¿no? Entonces decíamos, qué lío, nosotros que veníamos con todo este discurso de la libertad para reclamar contra el encierro manicomial, y hoy aparece mediáticamente muy instalado la palabra, pero como libertad individual, ¿no? Una libertad individual que empieza a plantearse como contradictoria con el sostenimiento de cuidados necesarios, y en realidad lo que está entronizando es, al destituir nuestra concepción de libertad y de cuidado, fíjese esto, en el discurso digamos, contrario, contrahegemónico, tenemos la necesidad de instalar que ciertas medidas son de cuidado, porque esas mismas medidas están instaladas como aquello que atenta contra la libertad, o sea, contra el sujeto mismo, ¿no? Con lo cual queda entronizado como único valor la libertad de mercado, es lo único que no se cuestiona, ¿no? En realidad esta discusión tiene mucho que ver con algo que una socióloga muy reconocida de la sociología crítica como Susana Murillo viene planteando hace muchos años desde sus estudios sobre el neoliberalismo. Que en sus últimas producciones ella termina focalizando más en algo que nos recorría a nosotros también como concepción, pero que ahí está como plasmado mucho más claramente, ¿no? Ella habla de que el escenario hoy puede ser caracterizado como la potencia de la vida que puede hacer frente a la producción de la muerte. ¿Por qué dice esto? Porque esta sería la primera vez en que claramente en la historia de la humanidad se trata de controlar la vida, pero a través de la gestión de la muerte. Son cuerpos reales, son genocidios como normalizados, digamos, ¿no? Es decir, así como lo es quizás la política sobre los inmigrantes, que a veces vemos por televisión las escenas. En la pandemia tenemos una demostración clarísima acerca de
cómo la condición humana tiene que desplegar hasta sus extremos sus capacidades creativas para hacer frente a lo que aparece como política de muerte, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando hablamos de salud mental muchas veces hablamos de estas expresiones de los monumentos a la crueldad que han sido los manicomios, o hablamos de las patologías, porque además nos conciernen. Dijimos que la salud mental, la salud tiene que ver con el conflicto, nadie está a salvo del padecimiento, del sufrimiento, que de eso supongo Tati les va a hablar más claramente. Nadie está por fuera de esto. Y por eso es importante remarcar algo que con el neoliberalismo se hizo mucho más evidente, que es que el imperio hace muchos años ya decidió que el modo de dominación no solo es, como se expresa claramente hoy, producir muerte, sino que es fundamentalmente controlar la vida de las personas a partir de controlar las formas de producción de su subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive? ¿Qué se quiere? ¿A qué se aspira? ¿Qué se odia? O sea, deja de ser una cosa de psicología, de psicologismo. En todo caso, la psicología en muchos casos es el aparato y la disciplina que penetra con estos valores. No solo la psicología, pero la pongo como ejemplo porque no es casual que desde el año 2002 al 2017 hubo 3 premios Nobel de Economía que se la dieron a los psicólogos, porque tiene que ver con la indagación acerca de las conductas y cómo inducir no solo otras conductas, otros valores en las poblaciones. De ahí el papel importante que toma la cuestión de la subjetividad o del campo de la salud mental. No es solamente por esta producción de estos restos manicomiales que denunciamos, es porque está en la vida de la gente, en la forma de vida de la gente, y además porque obviamente que hay modelos de subjetividad que se acoplan mucho más fácilmente a lo que son métodos de dominación. Hay subjetividades que se recrean y recrean la vida a partir de la participación, ¿no? de producir condiciones para que alguien acceda a derechos. Hoy una compañera decía claramente, no somos un tutelaje. Acompañamos a producir accesibilidad a ese campo de derecho y a producir condiciones para una mejor vida de las personas usuarias. Entonces, lo que fue decantando, y que hoy lo vemos claramente, hace 10, 15 años cuando nos lo planteaban nosotros no lo veíamos tan claramente así desde el hecho colectivo, de que en realidad de lo que se trató fue de producir una nueva moral. Y esa nueva moral que se asentaba en el individualismo y en el fortalecimiento de sí mismo y de todas las estrategias llamadas yoicas, pues están centradas en el yo, en el sentido común. Esto fue lo que intentó avanzar por encima de lo que nos ha constituido siempre en nuestras luchas de resistencia, que es los lazos amorosos, la solidaridad, el acompañarnos, el estar con otro, el valor de un semejante, ¿no? Eso es el neoliberalismo. Es un complejo ejercicio del poder que intenta neutralizar esto del lazo amoroso en su sentido más amplio, ¿no? Entonces, esta misma concepción que se instala es una concepción que en sí no reconoce límite en el sentido que no reconoce la finitud. No sé si pónganse a pensar 5 segundos. Hay muerte permanentemente y sin embargo muchos viven como si la muerte no existiera, como si no hubiera finitud. Hace unos años nosotros con Ulloa discutíamos, el maestro Ulloa, Fernando Ulloa, un referente importante además en el campo de los derechos humanos, discutíamos cómo es que se producían estos jóvenes, muchas veces ligados a las problemáticas de consumo también, o a la criminalidad, que iban por la vida, decíamos, como buscando su propia muerte. Él nos decía, son sobrevivientes, que su camino de vida es caminar hacia su propia muerte. Eso es lo que después uno no entiende cuando pasa, ¿no? Porque después vienen las políticas punitivas donde dice si le das más prisión, si hay pena de muerte, no. Es mucho más complejo. Ahora es como que han superado eso, ¿no? Ahora vemos grandes masas
de personas donde nos interrogamos, y no voy a dar ninguna respuesta sobre eso porque es muy complejo, no quiero dar lugar a confusiones porque sería pensar que solo la psicología lo podría explicar y no es así, son procesos sociales más complejos, culturales, donde nosotros vemos grandes masas de individuos, no solo jóvenes, muchos de ellos jóvenes, que hoy están tomados por estrategias de vida y por conductas en las cuales sabemos que se juega su propia vida, no solo la de los demás. No solo hay un no valor de la vida del otro y del cuidado y del semejante, pero van juntos, ¿no? Porque en realidad, cuando uno se apropia de algo del don que otro te da, sea quien sea tu cuidador, desde tu origen, apropiarse de ese don de la vida que hace que el otro sea importante por el solo hecho de su humanidad, si uno no se ha apropiado de eso, es muy difícil después lo pueda transmitir o vivir, ¿no? A su vez, fíjense que lo que se anticipaba en esos análisis sobre el neoliberalismo era que se tendía, y esto está en los organismos internacionales puestos claramente en sus documentos, estas no son ni siquiera inferencias, uno va a los documentos internacionales, las estrategias de la OMS, por ejemplo, y especialmente el Banco Mundial, están claramente escritos y va de la mano de esta relación con la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cuestión que resaltaba mucho era que había que crear como una inseguridad flotante, porque esa inseguridad hacía que uno se centre en el cuidado de sí mismo, tiende a olvidar al prójimo y por lo tanto deteriora los lazos. Vivimos permanentemente hablando de cómo en muchos sectores se expresa cierta precarización y yo diría más bien fragilización de los lazos, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, por supuesto, son un instrumento muy fuerte, y todo esto tiende a crear un estado de indefensión. Si hay algo que intentan producir es nuestra vivencia del desamparo, que en muchos casos es real además, ¿no? Reduplicado esto, ¿no? Este desamparo en grandes masas poblacionales lleva a que muchas veces se acepte un conjunto de valores que muchos años antes, por ejemplo, estas mismas mayorías no habrían aceptado, ¿no? Junto con esta estrategia de la precariedad, del desamparo, de la indefensión, está la naturalización de la desigualdad y por otro lado la pobreza como parte inevitable de la condición humana. Se habrán dado cuenta cuántas veces hemos hablado de inequidad, que no es contradictorio con hablar con desigualdad, pero la palabra desigualdad tardó muchos años en reaparecer. Estaba hasta fuera del discurso esa palabra. Y esas son operaciones políticas, ¿no? Fíjense que, yendo en la misma línea, Carrillo planteaba: de nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados. Y centralmente lo que planteó, así como Ferrar habla del conflicto y de las tensiones y las disputas de los territorios, de los sentidos, Carrillo habla de la necesariedad de la política social, es lo que muchas veces hablamos como políticas integrales, ¿no? O sería interesante para esto recorrer lo que está planteando Goyan en relación a un sistema integrado de salud, porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? Por lo menos en las condiciones actuales, en la coyuntura actual, ¿no? Entonces, para Carrillo era fundamental la política social. Para Ferrara, la salud era una cuestión política y ética. Si no era una cuestión de especialista el sanitarismo, ¿eh? Era una construcción de ese tipo que tenía que ver con la ética y con la política. Y hay algo que les puede interesar por el tipo de disciplina que ustedes ejercitan, que es que yo lo encontré entre sus obras, que me gustó lo que decía, porque él plantea el movimiento que se da desde la cuestión más estrictamente biológica hacia lo social. Y aclaremos esto, o sea, no se trata de que la práctica singular y disciplinar no tenga valor. Por el contrario, yo creo que uno debe profundizar eso y sentirse orgulloso de la calidad y la eficacia de la disciplina que porta. Ahora, el problema es en qué
movimiento queda eso atrapado, en qué política, en qué sistema de dominación o en qué sistema de creación de la vida. Y eso pasa con todo, desde lo más chiquitito del microscopio hasta la interpretación de un psicólogo. Nada está suelto ni es tan propio. Somos hechos también, no solamente hemos hecho por otros también, no somos solamente en sí mismo. Y fíjense que él dice en determinado momento, ¿no? El punto central fue la movida del microbio a la sociedad, de la modificación patológica del mecanismo celular para el entendimiento de las fuerzas y relaciones sociales, de las alteraciones íntimas del protoplasma, de los núcleos, de los cromosomas, de las membranas de los núcleos, a las relaciones de producción. Este es el cambio. Rechazar el fetichismo del síntoma, de la enfermedad, para entender la causalidad estructural que lo genera. Entonces, hoy la medicina y su atención a la salud y la epidemiología son ciencias sociopolíticas, arraigadas en la historia de los hombres y sus grupos sociales, cubriendo el análisis concreto de las relaciones de producción que determinan las situaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, religiosas y culturales que amenazan o perjudican las posibilidades del bienestar de las personas. Esto mismo es lo que más contemporáneamente, y así le voy a dar lugar a Tatiana para que tome más lo específico de nuestro campo, de la situación actual. Esta misma concepción uno la puede recuperar en un referente propio del campo de la salud mental que tiene mucha incidencia, como Emiliano Galende. Porque Emiliano Galende no define tanto la salud mental, sino que le gusta más definir la salud pública. Y en un momento él dice que tomemos la salud pública como la construcción de un valor para que los individuos asuman y se apropien de generar condiciones de vida más plenas, más placenteras, para posicionarse más solidariamente, para enfrentar la adversidad de la enfermedad y tolerar en conjunto individualmente su relación con la muerte, igualdad, equidad, solidaridad, libertad, justicia y participación. Es para erradicar estos valores que hoy avanza la atención gerenciada. Eso decíamos nosotros en los años 90. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para intentar estas empresas? La cuestión no es de qué disciplina practico, en qué escuelita psicológica me ubico, sino que en ese análisis de mi propia práctica y de mis experiencias puede hacer ingresar estas condiciones, ¿no? Que no no plantea una causalidad directa, ¿no? Sino una complejidad en todo caso de estos procesos, ¿no? Bueno, y desde acá después retomo desde este análisis acerca de la relación entre la política y la salud, que no sería solamente una posición sanitarista, sino mucho más amplia, y esta caracterización acerca del peso y el valor que le damos a lo colectivo como una lógica que se enlaza a lo singular, pero no a lo individual. Lo individual es otra categoría, va por otro camino, por otro lado. Así que bueno, Tati, si querés tomarlo de contarles algo sobre las leyes nuestras y las condiciones actuales de salud mental. Bueno, gracias, Iris. Bueno, muchas gracias por la invitación a cada uno y a cada una. A Iris también, que entiendo que esto tiene que ver con ella. Le agradezco mucho lo que me permite también Iris, todo lo que puedo ir formándome al lado de ella. Como les decía Iris, además veo un montón de compañeros, Sabrina, bueno, Mónica, Fernando, ahí, como les decía Iris, bueno, conformamos, estamos como consejeras en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, representando a la Red de Experiencia Santa Fe, que es un conjunto, bueno, nuclea varias organizaciones, cátedras, el Colegio de Psicólogos, la carrera de especialización de Psicología Clínica, Institucional y Comunitaria, bueno, y otras organizaciones, y
En este momento, bueno, yo hace muy poquito tiempo estoy acompañando, conformando el equipo de coordinación del Consejo Consultivo, estoy como vicepresidenta, que es todo un honor también tener ese título, ¿no? Por todo lo que implica a nivel nacional. Y lo interesante, es un gran lugar, diríamos, ahí de producción y de construcción, nada menos que lo ocupó Iris hasta hace un mes, así que también, nada, una vara bien alta, ¿no? Para seguir construyendo desde ahí. Y lo interesante también en el marco de lo que pudimos armar desde el Consejo Consultivo, ahora les cuento un poco también para aquellos que no son del campo específico de la salud mental, de qué se trata, pero lo interesante, digo, en este equipo de coordinación es que, bueno, conformamos el equipo de coordinación 3 personas, la presidenta, que es de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, ella es presidenta también de una asociación de usuarios de salud mental, María Morillo, bueno, yo como vicepresidenta por Santa Fe, y como secretario un compañero que es psiquiatra de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Así que también es una experiencia muy interesante para ver bueno, qué podemos armar desde allí. Bueno, ¿qué contamos hoy conversábamos con Iris también en relación a, bueno, la situación actual que nos encuentra, la verdad que bueno, muy conmovidas, y bueno, con todos los compañeros que venimos sosteniendo los espacios ahí de producción, un poco pensando en qué momento estamos, ¿sí? Y cómo pensar esto de las políticas públicas y la gestión, ¿no? Un poco en salud mental es importante que recordemos que yo creo que en muchas ocasiones, si bien contamos con una ley de salud mental del año 2010, que es una ley de avanzada y absolutamente progresista a nivel mundial, diríamos, ¿sí? Primero que en relación a lo que implica en materia de derechos humanos es muy interesante. Viene un poco, y así quienes trabajaron en relación a la concreción de la ley y todos los colectivos que acompañamos para que se pudiera aprobar en el año 2010, claramente tiene que ver con restituir los derechos humanos en el campo de la salud mental, y esto es como el marco amplio de todo un movimiento que se sucedió, bueno, cerca del 2010, diríamos, ¿sí? Con un montón de leyes que tenían que ver con ampliar el campo de los derechos humanos, y la ley de salud mental, la ley nacional, la 2657, se inscribe en ese movimiento, que es importante pensar el momento de producción. Pero me parece muy importante, y esto a veces encuentro, sobre todo con las nuevas generaciones, que aparece, diríamos, no sé si desconociendo o no pudiendo darle el lugar que implica para todo lo que es la salud mental, el campo de la salud mental y todo el colectivo de salud mental y la historia de la salud mental en la provincia de Santa Fe, lo que es la ley de la provincia de Santa Fe, que es del año 1991. O sea, nada, hace mucho tiempo que contamos con una ley provincial de salud mental que también, diríamos, por supuesto diríamos que no es tan amplia como la Ley Nacional de Salud Mental, pero sí introduce y plantea cuestiones muy interesantes en relación a cómo pensar la transformación en el campo de la salud mental. Y uno de los puntos fundamentales, que me parece que también esto es lo que hacía hincapié Iris, y que entiendo que quizás después también pueda retomar algo de eso, tiene que ver con pensar esto de, diríamos, aquello que fue entendido casi de un modo natural, ¿no? Para pensar esto también de la categoría de lo natural, ¿no? Que tenía que ver con, a ver, el tratamiento del padecimiento de salud mental en el marco de los hospitales monovalentes. ¿Sí? Esto que
que pareciera ser casi de índole que va de suyo, ¿no? Que pareciera ser que si alguien sufre en lo que tiene que ver con su salud mental, tiene que ser encerrado o encerrada, ¿no? Y me parece que lo que pone, diríamos, la ley también como producto de todo un movimiento. Hay que pensar en este sentido. Las leyes, por supuesto que en realidad, si bien no porque considere que sea letra muerta, ni mucho menos, entiendo el carácter performativo, pero hay que entenderlo en el marco de una acumulación, ¿sí? De distintos colectivos. Y en ese punto, la ley de la provincia de Santa Fe, a diferencia de otras leyes provinciales, que esto hemos tenido la oportunidad de trabajar incluso en relación a la letra de la ley, hay leyes, primero que no todas las provincias de nuestro país cuentan con una ley provincial. Está bien que ahora, bueno, por supuesto que la ley nacional cuenta para todo, ¿sí? El marco para todo federal, diríamos, ¿sí? Pero no todas las provincias han llegado a constituir leyes provinciales que regulen el campo de la salud mental, o sea que también en ese punto es interesante lo que se ha podido constituir acá en Santa Fe. Y por otro lado, hay leyes que, bueno, no importa, no para detenernos en eso, pero que han sido posteriores a la Ley Provincial de Salud Mental de Santa Fe, que son absolutamente conservadoras con lo que tiene que ver con el poder hegemónico, diríamos, sobre todo de lo que ha sido considerado hasta el momento, ¿no? Y todavía, diríamos, hay mucho por seguir trabajando, de lo que es sobre todo, diríamos, el discurso de la psiquiatría en relación a cómo abordar el padecimiento en salud mental. ¿Sí? Digamos, como único discurso autorizado, ¿no? Esto también es algo que tanto la ley de la provincia de Santa Fe como la ley nacional retoma en relación a pensar la cuestión de de los distintos saberes en relación al padecimiento, ¿sí? Y en este punto me parece, por eso insistía sobre la importancia, porque también lo que propone la ley de la provincia tiene que ver con pensar los dispositivos sustitutivos al manicomio. Y en este punto también ahí está uno de por dónde vamos. Digo, cuando la cuestión se pone complicado, digo, me pasa que a veces en discusiones, ¿no? Que seguimos enredados y enredadas, aquellos que trabajamos en el campo de la salud mental, digo, y ahí rápidamente se ubica como un punto de salida que tiene que ver con esto de lo sustitutivo, diríamos. Esto es necesario poner el acento. Esto es algo que aparece en relación a pensarnos por fuera de la lógica del manicomio. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de sustitución, esto también es una categoría que se ha discutido mucho, ¿no? Sobre esto de lo alternativo o lo sustitutivo. Y por supuesto que esto implica pensar de qué modo disponemos, construimos, creamos dispositivos que puedan alojar al sufrimiento psíquico o aquel sujeto que sufre, ¿sí? En relación a su salud mental, por fuera de lo que es el encierro en el hospital monovalente, ¿sí? Y en este punto creo que es importante también, por eso digo que es uno de los pilares, ¿no? De pensar en la transformación y las nuevas prácticas en salud mental, porque entonces ahí queda claramente diríamos, visibilizado esto, que no alcanza ni con salud mental ni con salud, que esto es un tema que nos compete a todos, diríamos, que en este punto no puede quedar, o sea, una de las cuestiones en las que parte, que creo que es el segundo artículo de la Ley de Salud Mental, que es definir qué se entiende por salud mental, ¿sí? O qué se entiende por... Y justamente aparece esto que es un proceso, ¿sí? Esto que planteaba Iris también, ¿no? Que es un proceso que está determinado por múltiples factores. Que la salud mental no tiene que ver solo
con lo orgánico, o sea, voy a decir una obviedad quizás, ¿no? Que incluso en su momento, en los años, creo que fue 50, en donde se propone esto del bienestar, del completo bienestar, ¿no? Digo, de pensar esto como un concepto que propone la OMS, como un concepto, es interesante eso, como un concepto político, ¿sí? Y en este punto me parece que lo que hace la Ley de Salud Mental, rápidamente, primero dispone cuál es el marco normativo desde donde se sostiene. Y ahí, diríamos, está toda la normativa internacional con respecto a derechos humanos. Fundamental. Eso se dice explícitamente en la ley. Esto es algo que los compañeros, sobre todo los que vienen del campo jurídico, marcan como algo bien llamativo y particular de esta ley, de la Ley Nacional de Salud Mental. Lo primero describe el marco normativo de donde se sostiene y se sostienen en todo lo que es derecho internacional, derechos humanos. Por otro lado, dispone qué se entiende por salud mental. Y ahí rápidamente, como proceso determinado por múltiples factores, incluye lo económico, lo social, lo cultural. Y rápidamente entonces, lo que se ubica es que, a ver, que esto es una problemática que excede a lo que es salud. Digamos, para pensar los abordajes en salud mental, necesariamente tenemos que pensar no solo en lo interministerial, no solo obviamente en la interdisciplina, sino sobre todo en lo intersectorial. Y esto también aparece claramente en lo que es la Ley de Salud Mental. Pero esto es súper interesante. Cuando algo de esto, o sea, que falta mucho todavía, ¿no? Porque además, otra de las cosas que hace la ley en esto es disponer un presupuesto, ¿sí? Para lo que es salud mental. Y lo que tiene la ley también, que es de avanzada, de vanguardia y realmente avanzando por todas, o sea, en todos los sectores, es que dispone la creación que se da con la reglamentación de la Ley Nacional de la Salud Mental en el año 2013, es la creación de la CONISMA. Sí, que la CONISMA, fíjense qué interesante, que es perdón para los que vienen a lo mejor del palo y del campo, que bueno, que son cuestiones que por ahí súper trabajadas, pero que nada, que son hechos políticos, nada que, digan, del orden de lo real, que lo que permiten es abordar justamente la problemática desde un planteamiento claro, ¿sí? Con argumentos claros. ¿Qué es? La CONIMA, que es la Comisión Interministerial de Políticas de Salud Mental y Adicciones, ¿sí? La CONISMA, esta comisión, la responsabilidad que es de garantizar la articulación intersectorial para lo que son las políticas en salud mental. Y fíjense qué interesante, que esta comisión, ¿sí? Su lugar de funcionamiento es en la jefatura de gabinete, cuando se crea. No en cualquier lugar, no en el Ministerio de Salud, no en el Ministerio, no sé, ¿sí? Es en la jefatura de gabinete. Lamentablemente, con el gobierno neoliberal que tuvimos hasta fines del 2019, la CONISMA vuelve, no, nunca estuvo ahí, diríamos, pero es degradada, ¿sí? Al Ministerio de Salud y luego a la Secretaría de Salud, ¿sí? Digo, nada, para saber de qué se trata esto. Bueno, desde el Consejo Consultivo y otras tantas organizaciones venimos trabajando hace mucho tiempo, diríamos, pidiendo y solicitando y exigiendo que vuelva al lugar que corresponde en relación a pensar las políticas, ¿no? Como políticas públicas en el marco amplio, de que no sea una problemática que solo tenga que responder salud, ni salud mental, porque desde ya entendemos, no solo porque no sea posible, diríamos, sino porque entendemos desde el inicio que la salud mental tiene que ver no solo con un problema de salud, ¿sí? Entonces, garantizando el acceso, las condiciones para el acceso a derechos, eso también es producción de salud mental, ¿sí? Por lo tanto, en ese punto es necesario poder
visibilizar estas cuestiones, que cuesta mucho, porque siempre estamos, y siempre en el acto fallido, digo, en esto de lo que falta, pidiendo a salud que resuelva todo. O sea, fíjense en los procesos de externación, ¿no? Por ejemplo, muchas de las situaciones que están hoy en día en el hospital, así como les contaba, hablábamos al comienzo informalmente, ¿no? Nada, yo trabajo en la colonia de Oliveros, trabajo en un equipo que está en el ingreso, ¿sí? En los comités de admisión. Bueno, más allá de las particularidades ahora en marco sanitario COVID muy diferentes, ¿no? Pero bueno, como les decía, la colonia de Oliveros, desde el año 40, ¿no? Que fue inaugurada, cerca de la década del 70 llegó a tener 1.500 personas internadas, ¿sí? Y ahora alrededor habrá 180 o un poco menos. Digo, ha habido todo un movimiento, ¿no? Para pensar eso. Pero bueno, en relación a esto, digo, muchas de las situaciones de las personas que aún están internadas en la colonia de Oliveros, diríamos, están allí porque no cuentan con otro lugar donde vivir. Pero ¿qué quiero decir esto? No es, o sea, no quiero desmerecer ni subestimar lo que implica esto, ¿sí? Porque no es solamente conseguir un techo, ¿sí? Sino que hay que pensar en procesos, ¿sí? De alojamiento y de acompañamiento y condiciones para que esa persona pueda, luego de internaciones de 30, 40 años, ¿sí? Sostener lo que implica una vida digna fuera de los muros del manicomio, ¿sí? Y en ese punto me parece que tenemos que seguir pensando en esa línea de cómo garantizar estas cuestiones. Bueno, es una de las discusiones que seguimos sosteniendo y con mucha, bueno, por supuesto que teniendo en claro eso, pero bueno, con las dificultades también de poder garantizar estas cuestiones que entendemos, ¿sí? Así que, bueno, más allá de entender, y si uno se pone más riguroso, en que, por supuesto, el manicomio no tiene que ver solamente con aquello que se produce intramuros, ¿no? Y entendemos que tiene que ver con un modo de pensar el campo de la salud mental, que por supuesto que los lugares de encierro y por supuesto que las instituciones totales, como trabajaba Goffman, esas instituciones donde todo se resuelve puertas adentro, ustedes piensen para pensar, a ver, cómo fue pensado la colonia, digo, a nivel también de política sanitaria en ese momento, ¿sí? Fíjense que la colonia, digo, para historizar y pensar el origen, desde el vamos fue pensado como una institución para albergar a los pacientes crónicos. Lo voy a decir así, o sea, antes de su existencia ya estaba pensado. O sea, fue planeado para albergar a los pacientes crónicos. O sea, había algo ahí de lo indefinido, de la existencia dentro de ese hospital, que ya fue pensado. Porque en su momento, o sea, el Agudo Ávila fue pensado para dar respuesta, ¿no? En ese momento, como política pública, política sanitaria, y rápidamente se llenó, ¿sí? De pacientes en donde era muy difícil pensar las externaciones. Entonces hubo que armar, sí, hubo que pensar en esa lógica, a ver, un lugar en donde pudieran estar los pacientes crónicos. O sea, que había algo ya del proyecto de vida y adentro sostenido, y además pensando obviamente en los modelos sanitarios donde el encierro tenía que ver con el abordaje en salud mental, ¿no? O sea que fíjense, y la colonia tiene un predio, es un predio, a ver, lo voy a decir, o espero que no me juzguen, pero es un predio maravilloso. O sea, ojalá allí alguna vez se pueda pensar hacer algo que no tenga que ver con el encierro de nadie, ¿sí? Pero es un predio de 150 hectáreas con salida al río,
¿sí? Con una arboleda increíble, como pocos lugares de la provincia, ¿sí? Y fue, o sea, nada, o sea, en sí la colonia, la institución ocupa muy poca parte de ese predio, ¿sí? 10 pabellones, construcciones espantosas además, porque tiene la idea pabellonaria, o sea, con construcciones comunes, con las camas de material, bueno, cuestiones que hay todavía, hay ciertos pabellones que tienen, o sea, que todo eso no se ha modificado, ¿sí? Pero digo, bueno, entiendo que en ese punto la colonia vino a responder a algo de eso, que en ese momento tuvo que ver con una política pública, que por supuesto que ahora entendemos que nada, que lejos de todo ese, diríamos, de toda esta lógica, ¿sí? De pensar el encierro como modo de asistencia, por supuesto que esto no ha funcionado para nada, al contrario, ha generado mayor estigmatización y producción de padecimiento, ¿sí? Así que me parece que, bueno, que hay que recordar esos orígenes también en el sentido de poder ubicar a qué momento y en qué momento histórico se intentó dar respuesta en ese punto, y pensar cómo, ¿sí? Diríamos, pensamos lo territorial en el sentido de pensar lo comunitario por fuera del manicomio, ¿no? Pero bueno, no sé cómo, no sé, Cristina o Iris, porque no quiero extenderme. No, Tatiana, está perfecto. Si querés, yo sé que te tenés que ir. Porque No, pero puedo. Yo avisé que me iba a demorar para ingresar en la otra actividad. No tengo problemas, no quiero copar yo el espacio porque como además vengo de todo un momento de mucho, de mucha pasión, enojo y demás cosas, a veces como suelo, irme un poco, entonces quería que ustedes me ayuden ahí como para ordenar lo que vayamos trabajando. En todo caso, no sé si quiere seguir Iris o compartimos algún intercambio, no sé qué les a lo mejor parece. ese sería interesante si se quieren hacer algunas preguntas antes de que vuelva a tomar la palabra Iris. Y después te quedas libre como para poder ir a la asamblea. Muchas gracias. No sé, ¿preguntas? Tengo una pregunta. No, bueno, dale. No, dale. No, creo que hoy hay una gran dificultad de encontrar espacios donde ubicar a algunos jóvenes así con alguna dificultad, y que a veces comparten salas en hospitales por ejemplo, en el Vilela, que tienen que compartir salas con niños. ¿Cómo está eso? ¿Está muy complicado de resolver? Los dispositivos se crearon. Los dispositivos para poder salir del manicomio están creados, porque en general lo que escucho por problemas en la sociedad, de gente que uno conoce, chicos con adicciones y todo, cuesta mucho encontrar un espacio. ¿Cómo está eso? Y me parece que la existencia misma del manicomio da cuenta de que eso no está, en el sentido de que existen sí creaciones de dispositivos, algunos maravillosos. En estos días tuvimos la buena noticia de la constitución del Horno Estaparabollo definitivo como cooperativa, y como eso hay muchos más, con mucha tradición, inclusive en la ciudad. Pero son como insignificantes al lado de lo que sería una política intersectorial que diera respuesta. En realidad tiene que ver con la exclusión, ¿no? Toma distintas modalidades, inclusive vos preguntás por un tema muy sensible, que es los niños, porque no se podría encarar la temática de los niños como el problema de los niños locos. Ahí tenés que discutir qué pasa hoy con las infancias, para que después no sepamos qué hacer con un chico, o lo veamos como un atolladero que no tiene salida, ¿no? Es decir, yo te lo digo, no sé, Tati, qué pensás vos, pero yo lo dividiría en dos partes. Una cosa es lo que equipos de trabajadores y algunas instancias políticas a veces han propiciado,
como posibilidad de generar cuestiones creativas, novedosas y muy pertinentes como dispositivo. Ahora, eso no es una política. Una política no se arma por suma de respuesta en ningún campo, no solo en la salud mental, ¿no? Entonces, así, digamos, Tatiana decía, es promover, digamos, promover derechos, si se trata centralmente de eso, porque eso dio vuelta, eso tiene que ver con lo que yo decía hoy, de que la política está, digamos, el sanitarismo no puede explicar la política, es al revés. El sanitarismo puede explicarse en distintos momentos históricos según el análisis político que uno haga. En el campo de la salud mental uno podría decir, en la foto que hoy tenemos, y empezamos hoy lamentando las pérdidas de vidas en Oliveros, en el medio de la pandemia, un peso enorme para nosotros eso, no haber llegado a tiempo como correspondía. Ahí podés aplicar la misma lógica para analizarlo, ¿no? O sea, existen respuestas y sistemas de apoyo, inclusive algunos en relación a persona usuaria, lo que contaba inclusive Tatiana, que una presidenta de una organización de usuarios esté presidente del Consejo Consultivo, fue todo un proceso. Pero eso no es una política, eso es lo que acumula quizás para la posibilidad de que algunos actores lo podamos agendar como política. Hoy no es una política, porque implicaría una integralidad. Lo que Tatiana les cuenta de la CONISMA es algo así como una muestra, un botoncito, digamos, donde uno ve la diferencia que hay entre pensar que los problemas de salud mental, que además no se habla tanto del plano de las locuras, sino la misma ley habla de padecimiento, de sufrimientos, de arrasamientos, de eso habla la ley, no solo de las formas patológicas, que son algo así como el punto terminal, o un modo de construir, el modo en que uno piensa también el sufrimiento, ¿no? Me parece que hay mucho hecho en la provincia, como dijo Tati, hay mucha experiencia, pero también lo que falta marcó el techo de la experiencia, y que para mí personalmente tiene mucho que ver con la falta de decisiones políticas. Sergio, ¿vos querías hacer una pregunta? Un poco estaba enfocado también en eso, que cuando hablaba Tatiana mencionó varias cosas que estaban relacionadas con estos dispositivos sustitutivos que mencionó también Alejandra, lo del presupuesto para salud mental y esto de la CONISMA que pasa de pronto del ejido de jefatura de gabinete al ministerio y después a Secretaría de Salud. Digamos que me parece que son todas cosas bastante representativas como para poder dar impulso para que la ley se pueda aplicar en un sentido un poco más amplio, ¿no? Mi pregunta un poco era cómo estaban las cosas, cómo era un poco el balance respecto a todo eso, y si hay posibilidades que, digamos, que se pueda ampliar presupuesto, ampliar la decisión política, que me imagino que viene a través de esa comisión, la CONISMA, y bueno, y los dispositivos sustitutivos. Y bueno, y después apuntar un poco a lo que sería el consumo problemático, porque de sustancias, que la ley también lo incluye, ¿no? Y si eso representó un cambio de paradigma en cuanto a el tratamiento de las personas que tienen consumos problemáticos. Adriana pide la palabra. Hola a todos, un gusto. Y Tatiana, como hablamos hoy al comienzo, sí, las dos nos reconocemos como docentes de la FACU, pero también desde nuestro amor al esloques, como me gusta decirlo a mí en lenguaje inclusivo. Quiero hablar desde una posición clínica, ya que no estoy en ningún lugar de gestión, pero sí me dedico a acompañar la locura y a dar un lugar de sujeto, ¿no? A cada quien. Sabemos como clínicos, los que practicamos el psicoanálisis o cualquier teoría, como dijo Iris, porque estas son posiciones de escucha, posiciones éticas, más allá de las escuelas, sabemos como clínicos que la psicopatología es verdadera si un sujeto no puede subvertir lo histórico, como decía Iris, los determinismos
de la historia, las marcas. Sin embargo, la psicopatología es falsa cuando un sujeto subvierte esas marcas y hace algo con ello. Se da un nombre, un saber hacer, un intento de una vida entre otros y con otros. Sabemos que en la historia hubo grandes locos, Cantor el matemático, si creaba era genial, y si no creaba era un loco furioso. ¿Qué pasa dentro de los hospitales? No puede haber creadores, por la cronificación que habló Tatiana, 20, 30 años de encierro para aquellos confinados al gueto, que podemos decir el asilo, el muro gris. Los confinados al gueto, si están 20 o 30 años en un encierro, no puede haber creación. Están arrasados, lo dijo Iris. Podemos decirlo de diferentes lugares, pero me parece que hay un acuerdo desde la clínica. Un loco es un creador y puede ser un hipersujeto cuando no estuvo 30 años asilado y con medicaciones psicotrópicas que sabemos, un loco me ha dicho, estoy paralítico, los medicamentos que me dan no me dan fuerzas ni para caminar. O los melancólicos que están llenos de antidepresivos que no pueden ni hablar, y sabemos que ni los antidepresivos van a sopesar un cuadro melancólico. Entonces, desde lo clínico me parece que tenemos en claro que cerrar el manicomio, lo dijeron bien nuestros usuarios cuando vinieron a Rosario e hicimos el encuentro de Latinoamérica y Caribe sin manicomios. Ellos, si lo pueden decir, hay tiempo, si no, no hay tiempo. Eso desde la clínica. Desde lo político no puedo decir nada, pero sí las he escuchado, Iris, he escuchado en varios de estos encuentros, y es crucial que no perdamos el horizonte. Hay que formar a los equipos de los polivalentes en salud mental. Ahora con la pandemia el tiempo ese quedó detenido, pero hay que relanzar esa apuesta. Son ellos los que van a poder recepcionar una crisis, porque siempre va a haber crisis subjetivas en la psicosis, fuera de la psicosis. Hablamos del sufrimiento subjetivo y así lo dice la ley de salud mental. Nuestra ley, que cierro con esto, Dora Barrancos hace unos meses nos decía, tenemos 2 productos de exportación de lujo, los argentinos, la ley de salud mental y la ley de identidad de género. Avances en los derechos humanos para el mundo, y eso que, bueno, uno ha recorrido instituciones de otras ciudades, de otros países, y sabemos que están todos, creo que en el mundo, en el punto del atolladero en que estamos acá. Entonces, bueno, renovemos la apuesta, me parece que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No estoy en la gestión política, pero me interesa y amo a los locos, lo digo desde ahí. Gracias, Adriana. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Tatiana. A lo mejor retomar algo de lo que decía Sergio, traía esto en relación consumo, a la ¿no? conisma y con los consumos problemáticos. Con respecto a la conisma, Sergio, como les decía, para nosotros es realmente un lugar crucial, y es una de las cuestiones que al menos, por ejemplo, desde el Consejo Consultivo, venimos trabajando y diríamos, pensando todo el tiempo qué acciones llevar adelante para poder restituir el lugar de conisma, porque nos parece que es un lugar crucial para pensar la salud mental, y porque además, las distintas ministerios y secretarías y áreas que forman parte de la conisma tienen, diríamos, previsto un presupuesto, por ejemplo, para salud mental, y eso está trabado en este momento. La verdad que nos parece para nosotros que es, digo para nosotros porque desde el Consejo Consultivo es una de las cuestiones que venimos trabajando durante todo este año y el año pasado. Vos sabés que con respecto al consumo problemático, mira, yo quiero contarles no sé si anécdota, un recuerdo, bueno, cuando estaba en auge, previo a la ley de salud mental, tuvimos un encuentro con Leonardo Gorbax, ¿sí?
que fue bueno, quien llevó adelante el tema de la escritura, ¿no? La concreción de ellos, diríamos, quien estaba ahí coordinando, y para mí fue re interesante cómo, diríamos, cómo la cuestión política del modo de nombrar a las adicciones, ¿no? Vieron que la ley de salud mental se llama Ley de Salud Mental y Adicciones. Perdón, ¿me escuchan? Porque se congeló todo para... Sí, te Y escuchamos. no los veo. Sí, te escuchamos bien. Ah, perdón, ahí está. Bueno, y me parecía interesante porque en ese momento una de las cuestiones, lo convocamos, recuerdo en ese momento, yo estaba en el Agudo Ávila y creo que, miren, creo que uno de los gremios, que ATE lo había invitado y habíamos participado en un auditorio, era así como, estaba por todo el país dando charlas y bueno, nada, lo habíamos convocado desde el hospital, y en ese momento me acuerdo que una de las preguntas tenía que ver con esto de los consumos problemáticos, y qué pensaba él con respecto al abordaje, y fue re interesante, porque le decíamos esto, como es salud mental y adicciones, o sea, como... Entonces dijo, no, a ver, no confundamos los tantos, dice, la ley es el marco normativo para el abordaje. Ustedes tendrán que pensar la clínica específica, no, dice. Acá de lo que se trata, haber nombrado. O sea, todos estamos de acuerdo que la salud, que las adicciones o el consumo problemático forma parte del campo de la salud mental. Si lo tuvimos que poner, dice así, claramente, para mí eso me ordenó. Salud mental y adicciones, eso fue un acto político. ¿Por qué? Porque las adicciones siempre quedaron por fuera del campo de la salud mental. Y era necesario, ¿sí?, que esto quede claro, pero además, ¿por qué? Como campo normativo, no en relación a la clínica. Dice, esto no lo va a disponer una ley. Dice, sino como aquel campo que venga, ¿sí?, a abordar a los consumos problemáticos. O sea, que la ley de salud mental, lo mismo, diríamos, tiene que abordar el consumo problemático, y que quede claro que el consumo problemático forma parte de la salud mental, del campo de la salud mental. Y ojo, porque de esto padecemos mucho. ¿Por qué digo esto? Porque es un gran problema, Sergio, el que vos traes. Porque es una discusión que venimos sosteniendo hace muchos años con respecto a la especificidad, y ahí ya me pongo más aguda en relación a la clínica de los consumos problemáticos. ¿Por qué? Porque aún hoy en día recurrimos muchas veces incluso, para pensar también la responsabilidad política que tenemos, en relación a qué tratamiento le damos a los consumos problemáticos, recurrimos muchas veces, ¿sí?, a solicitar internaciones en instituciones, ¿sí?, que en general son por fuera de las ciudades donde viven los usuarios, ¿sí?, que en general son de encierro también, que en general son nuevas lógicas manicomiales. Y lo digo en este punto porque es un punto súper problemático para todo lo que es el campo de la salud mental, pero sí me pareció muy interesante esta aclaración que hizo Leonardo Gorbax en este punto de qué implicaba nombrarlo de ese modo. Y cuando digo que todavía padecemos, ¿por qué? Porque en el año, no sé, Iris, vos ayudame, pero creo que fue 2018, con el último director de salud mental nacional, Luciano Grasso, ¿sí?, en el gobierno de Macri, se llevó adelante uno de los censos en salud mental, ¿sí?, de todas para conocer qué población estaba internada en instituciones de salud mental. Y fíjense qué cuestión, que nosotros es algo que tomamos en cuenta, y trabajamos sobre esos datos porque algo es algo. Mejor tener eso y no tener nada, pero fíjense qué gesto, para pensar también el modo en que se constituye el campo, que no se tuvieron en cuenta las instituciones en donde hay usuarios y usuarias, internados por consumo problemático. Están las instituciones específicas.
Entonces digo que seguimos padeciendo de esto, o sea, me acordé de otra cuestión, pero mucha ley con título, ley de salud mental y adicciones, y así y todo, en algo que tenía que ver con ampliar, digamos, el censo y garantizar digamos, el relevamiento para todas las instituciones, se dejó de lado las instituciones de consumo problemático. Es realmente un gesto. Digo, un gesto para tener en cuenta esto. Gracias. Melina quería hacer una pregunta. No sé por dónde. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, antes que nada, disculpas, soy estudiante de Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, tengo 22 años, así que seguramente en lo que hable por ahí no tengo como los términos bien en claro. Pero quería saber si había algún tipo de regulación en la Argentina sobre la cantidad de medicamentos que recetan los psiquiatras. De hecho, la otra vez estábamos hablando con una amiga que algo que parece preocupante es que son medicamentos que suelen tener muchos efectos secundarios y además no son específicos, y también a nivel genético muchas veces las personas poseen ciertos alelos que al portarlos hace que cuando se dan estos medicamentos, el efecto que se crea en esa persona es el contrario a lo que se busca dando ese medicamento. Y bueno, nada, esto que decían, ¿no? De pacientes sobremedicados que tienen un montón de medicamentos, que eso hace que por ahí, en lugar de... Iba a volver a hablar. ¿Sí? ¿Disculpen? No, perdón. Ah, escuchaba que hablaban de fondo. Bueno, y hay mucha información más de este tema, ¿no? De ciertos alelos que influyen en que el efecto de estos medicamentos sea el contrario al que se busca, en un libro que leí que estaba muy bueno, que es Genética, del doctor Jorge Dotto. Y bueno, nada, a mí lo que me interesaba saber era eso, si había algún tipo de regulación sobre la cantidad de medicamentos que se le recetan a los pacientes psiquiátricos. Y en principio podremos analizarlo para la población en general, porque se imaginan que si la población internada de salud mental está construida como resto de población, muy difícil que una regulación exista, ¿no? Por otro lado, el problema de la medicalización tiene que ver con eso, y se ve más claramente en las poblaciones infantiles. Hay procesos históricos y colectivos bastante importantes. Puedo nombrar, por ejemplo, el Fórum de Infancia, pero no es el único, que tiene una batalla muy frontal en relación a la sobremedicación en niños, por ejemplo. Pero en eso lo que prima es la correlación de fuerza. O sea, seguramente hay muchos investigadores y referentes que lo pueden plantear con claridad, pero no va a haber, cuando vos armás una investigación sobre este tema, por ejemplo, el marco mismo de la investigación es lo que está regulando el resultado. O sea, se va a plantear, según la concepción de enfermedad y de locura, también es como uno va a medir la eficacia o no de un medicamento, de qué se trata. Estamos muy atrás en esto que vos preguntás, porque además tiene que ver con el mercado del medicamento, no tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. Eso. Es la correlación de fuerza la que no. Si, por ejemplo, ha habido cosas muy conocidas, como todo lo que significa los déficits de atención en niños, la problemática del autismo. Hay que luchar un montón por lo del cannabis, pero hubo otras cosas que se dieron fácilmente porque regulaban y producían un mercado que incluye el medicamento. Bueno, hay actores importantes, fíjense ahora, de medio de la pandemia, el rol del ADMAT, por ejemplo. Ahí uno puede ver las luchas en relación a esto. Creo que en esta coyuntura es cuando más claramente se ha visto, ¿no? No se trata de una vacuna, sino de qué pasa con el mercado en relación a esto, ¿no? Lo que decíamos hoy cuando hablaba, yo les traía las frases de Ferrara y de Carrillo en relación al paso de la microbiología a la sociopolítica, como plantean ellos, ¿no? En ese entramado uno lo puede entender. Es decir, resulta, supongo, y más para alguien joven como pregunta, es inadmisible reconocer que existen estas cosas, pero bueno, eso es la regulación de un mercado, no es un criterio
sanitario. Por eso yo hoy planteaba que el sanitarismo no define la política, sino al revés. Hay sanitarismo según la política vigente y la coyuntura histórica. Pero son buenas esas preguntas porque a veces uno los da como por sobreentendido, ¿no? Son preguntas básicas que muestran justamente nuestros agujeros. Yo diría que dejemos acá las preguntas y le demos de nuevo la palabra a Iris, porque creo que ella quería completar parte de lo que estaba diciendo, y después hacemos una nueva ronda de preguntas. Si les parece, hacemos esto. Yo, perdón, nada, Sí. decirles que quizás me tenga que desconectar, lamentablemente me voy a tener que ir porque, como les decía Cristina, estamos en un momento muy complicado en la colonia. Lamentablemente hoy falleció un nuevo usuario y bueno, tenemos una asamblea, empezaba a las 7, un poco para ver cómo organizarnos y continuar, así que lamentablemente, por supuesto que prima nada esta situación tan complicada. Les digo por si me desconecto en el medio, pero muchas gracias y la verdad que es muy interesante el intercambio. Gracias a vos, Tatiana. Muy, muy linda tu charla. Bueno, por un lado, estaba mirando en el chat lo que escribió Lisandro, ¿no? Que creo, Sergio, que te contesta algunas otras cuestiones también en relación a lo que es la problemática de consumos y adicciones, que daría para un tema en sí mismo esto, porque tiene una complejidad enorme, ¿no? Primero quería pedirle a Lisandro si lo puede mencionar, porque entre escuchar a Tatiana y leer, digamos, no podía hacer las dos cosas. Si puede hacer el comentario, si quiere, y después realmente plantear la posibilidad de si se puede tratar un día sobre el consumo, sobre todo por esta cuestión de que va a aparecer una ley para regular el consumo recreativo, si es que se legisla, ¿no?, respecto a la marihuana, pero que podríamos hacer una buena charla respecto al consumo recreativo de sustancias y el consumo problemático de esas sustancias, si da para hacer una charla. Se borró, Lisandro. No, estoy acá. Ah, ¿Escucha? sí, se escucha bien. Bueno, sí, organizamos. Perfecto. Bárbaro. Sí, Sin en problema. realidad, como yo les dije, y más si se grabó y después lo vuelven a escuchar, hay cosas complejas como muy abrochadas y sintetizadas que uno podría, cada una de esas líneas, abrirlas, ¿no? Era un poco para transmitir algo del código desde el cual pensamos, que a veces no se trata tanto de comprenderlo totalmente, como me pasaría a mí con otras temáticas, que desconozco más, sino de ver si se puede transmitir algo de la lógica con la que se piensa. Por eso yo le decía, se puede leer la situación desde muchos lugares. Ahora, cuando Ferrara dice, el problema es ético-político, no es una formulita, una frasecita. Está condensando ahí esta cuestión de que puede ser en lo ético, está el lugar hoy claramente acerca del lugar del otro, del semejante, separe desde la disciplina que uno separe, ¿no? Cómo construye el lugar de los otros, por lo tanto su propio lugar, siempre en relación a otros. ¿Cómo se sostiene esa ética aún en las peores circunstancias? Ustedes hoy planteaban empezar a abrir algo acerca de las situaciones de catástrofe. Y es ahí donde se pone a prueba esto. Yo diría que hay cosas que no están en suspenso y de paso digo que las políticas de salud mental acá avanzaron mucho, siempre sin apoyo de nación, así que no sé por qué tendríamos que esperar tanto hoy. Acá hubo hechos muy significativos sostenidos por colectivos importantes, aún en momentos de gobiernos que eran bastante refractarios a esto. En algunos momentos hubo más apoyo, pero muchos momentos es no un problema solo de esta provincia, ¿no? Es un tema muy resistido culturalmente y el estigma da vueltas. Y cuando decimos el valor de una vida, estamos hablando de todes, digamos, ¿no? No hablamos solamente de alguien que estigmatiza. Culturalmente está marcado así, ¿no? O sea, de algún lado se produce este resto de vida. Hay un proceso antes de llegar al manicomio. En ese proceso están nuestras propias prácticas.
nuestras propias experiencias y nuestras propias historias. Por eso hay que responsabilizarse un poco de estudiar más finamente esto, dando por sentado, por supuesto, el reconocimiento que tenemos a estos mismos colectivos que se esfuerzan y que todos los días producen cosas muy interesantes que marcan la vida de la gente, ¿no? Entonces, volviendo a esta cuestión de lo ético-político, decía, en lo político, ¿por qué me interesaba meter esa categoría o hablar desde ahí? Porque es donde más claramente uno puede decir que está intentando pensar las lógicas colectivas. Después uno puede ser que por la práctica, la experiencia, tenga que trabajar en singularidades, y está bueno eso, porque las singularidades hacen a la materialidad concreta de una persona, no es lo mismo el colectivo que las singularidades. Pero la lógica de lo social y de lo colectivo determina respuestas diferentes. O sea, nosotros, por ejemplo, hablando de catástrofe, para simplemente abrir algo de este tema sería muy complejo, porque además estamos en plena catástrofe. Nombrado como catástrofe social, ¿no es cierto? O sea, nosotros hace muchos años que venimos nombrando ciertos acontecimientos como catástrofes sociales, obviamente nunca pensamos que íbamos a vivir una de esta magnitud. ¿Pero por qué decíamos catástrofes sociales? Porque ante hechos disruptivos, donde uno fundamentalmente pierde sus coordenadas y sus puntos de referencia, y algo queda así como tendido en el aire, ¿no? Que es el propio lugar, y en muchos casos hasta la conservación de la vida, ¿no? Dentro de esta categoría de catástrofe social entran también los efectos de los procesos genocidas, o como fue en nuestro país el terrorismo de Estado, pero sin hablar directamente de eso, que hay muchos que se han dedicado a eso, por suerte, desde el campo de los derechos humanos, y hay muchos estudios interesantes. Uno podría pensar cómo el campo de la salud mental viene atado a pensar esos acontecimientos, cuando intenta pensar lo social y lo colectivo. Es irremediable que uno se acerque a eso, a no ser que uno baje la cortina de la historia y crea que esté suspendido en el aire en una burbuja. Porque hoy sí tenemos algunos elementos para pensar lo de la pandemia, donde hoy yo les decía, quizás la mayor contradicción que se nos plantea cuando el periodismo, por ejemplo, nos busca y nos dice de qué se va a enfermar la gente, cuáles van a ser las consecuencias, qué síntomas va a tener, si más depresión, si más psicosis, bla, 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 bla. Nosotros en realidad, desde una lógica más colectiva, lo que más nos preocupa en ese momento es el efecto que produce que aquellas indicaciones o categorías que remiten a la posibilidad del cuidado, como el aislamiento preventivo, son transformados por los discursos de la oposición en la situación que en realidad nos está haciendo daño, no que nos cuida. Es lo que, ¿se acuerdan que hoy hablaba yo de esta categoría de libertad individual que se crea, ¿no? Y que decía que se crean situaciones tales que uno llega a perder tanto las coordenadas a veces, especialmente si está aislado, ¿no? Por eso es importante sostenerse con lo posible comunicado con los referentes que hemos construido de todo tipo. Uno llega a pensar de que es capaz de sostener valores con los cuales hace un tiempo se hubiera confrontado totalmente. Hablamos de la incertidumbre hoy, ¿no? Hoy no se puede tener una idea clara de cómo es el futuro. Lo que sí se puede tener es una apuesta a la vida, una ilusión, una esperanza, y eso no se construye solo. Para soportar esa incertidumbre es que están estos mecanismos, ¿no? O sea, no es lo mismo la beneficencia y el tutelaje que el cuidado y la solidaridad, por ejemplo. O sea, no es la palmadita de lo que estamos hablando, más allá de que hoy extrañemos mucho los abrazos, ¿no? Entonces, en este momento de catástrofe, yo diría, podemos resignificar que justamente si esta provincia tiene en su producción, que es muy variada y ha hecho muchos aportes a nivel nacional, por un lado, reafirmar esto que les decía, ¿no? Es necesaria una política nacional, lo demostró los 10 años que tuvimos de avance en las políticas sociales como
y mejoraron todos los indicadores de salud, y eso también es salud mental. Pero también se puede hacer mucho desde un gobierno provincial, muchísimo, como lo hicimos en otras épocas, y a veces el recurso tardó en aparecer, fue largas luchas, pero lo que siempre hubo fue la claridad de que lo que empujábamos eran decisiones políticas. En honor a eso yo puedo recordar, por ejemplo, inclusive los que me conocen me han escuchado muchas veces decir que las catástrofes en el sentido de la salud mental no me preocupaban demasiado, porque en realidad la historia había demostrado que para el campo de la salud mental las catástrofes son también oportunidades, si hay acumulación previa, si hay saber previo, si uno está preparado para pensarlo, no como un posibilismo, ¿no? Sino esto que decíamos hoy, aparece como imposible, bueno, detengámonos ahí porque si es necesario vamos a problematizarlo. Porque lo que hace a la salud mental, como decía Fernando Ulloa, es el intento. El intento. ¿Cuánto de nosotros tiene recorrido en procesos colectivos, luchas en las cuales no hemos sido muy triunfantes? Y sin embargo lo planteamos como logros. Uno podría preguntarse ahí cuál fue el logro. Evidentemente estamos hablando de otras cosas, no solamente una reivindicación acotada en lo gremial o en condiciones laborales, más allá del valor inmenso que estas tengan, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Entonces yo pensaba, digo, si hay algo que caracterizó la salud mental fue cómo respondió frente a las catástrofes. Quizás cuando más en deuda estamos, seamos ahora, y bueno, creo que hay un intento de reaccionar, pero hemos sido pioneros en estas cosas. Yo recuerdo los saqueos en Rosario en el 88, cómo fue la oportunidad en la cual se pudo avanzar en demostrar el valor de las prácticas territoriales. Muchos años después, pudimos inscribirlo junto con los compañeros, especialmente del resto de la provincia, Santa Fe y el norte, lo pudimos inscribir como clínica de la subjetividad en APS. Es un invento que nos mandamos, que está en la ley, la reglamentación, etcétera. El invento en el sentido de las palabras, no en el sentido de la experiencia, que es muy real y concreta. No estaba instalada la APS en ese momento. Sin embargo, salud mental, un sector de salud mental sale a plantear el valor de las prácticas territoriales y las sostuvo junto con los movimientos sociales, la iglesia en ese momento y algunos sectores progresistas. En la inundación en Santa Fe, acá está Lucrecia, que se va a acordar, Lucrecia Facioli. Yo recién recordaba, por ejemplo, digo, para poner un ejemplo concretito de las lógicas con las que uno trabaja. Hubo un momento donde una compañera, Silvia González, trae lo que es, habían relevado cómo en los distintos barrios reaparecía la figura de la Llorona. Y yo me acuerdo muy bien cómo, más allá del valor singular que tomó en la historia de cada una de estas personas que han contado estas historias, yo recuerdo muy bien lo fascinante que fue la reconstrucción de este imaginario y de este mito en los barrios, porque no fue una Llorona cualquiera. Esta Llorona, que a lo mejor en algunos casos había perdido un hijo, como realmente pasó, fundamentalmente era alguien que cuando aparecía avisaba que se venía el agua, por ejemplo. Y eso fue una entrada de trabajo colectivo para nosotros. Pongo otro ejemplo, cuando acá está Fernando Ceballos, con el cual compartimos eso. Cuando trabajamos con los pueblos originarios en el Impenetrable en el Chaco, muy petulantes y ambiciosos nosotros, porque realmente fue todo un aprendizaje, ¿no?, de lo que significa trabajar con la cosmovisión, a diferencia del cuerpo y la mente que planteamos nosotros, aunque digamos otras palabras. Ahí, por ejemplo, era fascinante escuchar los relatos en los cuales el genocidio, que no podía ser contado, porque la palabra producía mucho dolor, nombrar ciertas cosas, aparecía en la producción de los diablos. ¿Qué eran los diablos? Eran aquellos imaginarios que se construían históricamente, que cuando uno se detenía a escucharlo, encontraba ahí toda la historia de la represión, especialmente de Tucumán y Salta. Yo he sido una total ignorante de esto hasta que lo escuché, y lo fui a leer en los historiadores que tuvimos oportunidad de conocer. Fíjense, ahí una cosa es escuchar las historias singulares,
tuvimos la posibilidad de escuchar una de las sobrevivientes. Una cosa es la historia singular, cómo se entramaba con el monte, y otra cosa es lo que producían los imaginarios culturales más amplios, ¿no? Lo mismo pasó, que de eso podría hablar mejor que yo Fernando, cuando trabajamos en el norte de la provincia, y la posibilidad de leer los procesos locales que nos daban cuenta de la falta de legalidad y de instituciones que no podían, aunque se juntaban, construir ese marco de legalidad, porque muchos de ellos eran portadores de ese dolor todavía y ese sufrimiento que yo decía. Estoy nombrando escuelas, madres, sacerdotes, gente que estuvo ligada a las ligas agrarias. Las capas genealógicas de terror aparecen siempre, por eso no hay que menospreciar cuando aparece el miedo, que no es lo mismo. Pero a veces el miedo es la puerta de entrada para que el enemigo use el terror. Bueno, cuando trabajamos en la forestal, en las tierras de la forestal, fue interesante ver cómo, y creo que los compañeros lo siguen sosteniendo de otra manera y más enriquecido y en otras regiones, es interesantísimo ver cómo esa lucha por producir marcos de legalidad fue el instrumento más valioso que se tuvo para disminuir el número de suicidio de niños que tanto nos preocupaba y que hoy se repite, ¿no? Crece nuevamente, todo vuelve. Lo peor también. Digo, esta es una forma de leer el sufrimiento, el padecimiento, lo colectivo. No es la única. Yo les traigo ejemplos de cosas que hemos hecho entre muchos. Estas no son historias individuales. Pero justamente por eso mismo, por el valor de esas experiencias y de esa historia, es que hoy nos duele tanto hechos como los de Olivero, que no son los únicos, pues seguramente si rastreamos los barrios vamos a encontrar lo mismo. Más escondido quizás. Bueno, hoy estuvimos celebrando muchos que se territorializó la vacunación, y espero que los equipos de APS puedan aportar aspectos que es muy difícil de aportar desde instituciones y menos las cerradas, ¿no? Y obviamente que reivindico muchísimo también el valor de los hospitales generales, de los cuales esta ciudad tiene una rica historia hace más de 20 años, ¿no? Y de tener dispositivos interesantes a su interior. Entonces digo, hoy hablamos de la catástrofe y estamos hablando de la construcción política de la catástrofe. Acá es más importante que nosotros podamos pensar la cuestión acerca de los efectos colectivos que se producen en las poblaciones, por esto que hoy hablábamos al inicio. Porque lo que hace la política del enemigo es producir hechos que producen cierta subjetivación. ¿Qué quiere decir cierta subjetivación? Cierta cabeza, cierta manera de pensar, cierta manera de sentir, de asustarse, de tomar determinaciones, de juntarse o no con otro, de lograr un nuevo código moral donde la política pierde todo valor. Todo eso está en marcha. No es que la gente sea tonta o que los chicos de golpe son todos dislocados que van en búsqueda de la muerte. Cuando alguien va en búsqueda de la muerte, del modo que a veces aparecen los medios cuando dicen que los chicos salen y se exponen, no sé, ¿con qué tiene que ver fundamentalmente? Algo que además muy acorde a la edad cuando son jóvenes, pero no pasa solo con los jóvenes. Ahí está claramente la imposibilidad de reconocer la finitud. Entonces todo es posible. Todo es posible. Si todo es posible, es un camino mortífero eso. Los cuidados no tienen que ver con eso. Yo decía que ese marco tiene que ver para mí con intentar transmitirle cómo pensar lo actual, ¿no? Cuando nos preguntaban, por ejemplo, el otro día, bueno, ¿y qué va a pasar con los chicos? Pero no, es donde más claramente hay que afirmar estas cosas. Los chicos, puede ser que se angustien, que después les queden síntomas, porque es humano, no van a pasar por una situación que tiene siempre algo de lo traumático en el sentido que rebasa nuestros recursos disponibles para esto. Esto no quiere decir que se transforme en un trauma patológico. ¿De qué va a depender eso? De las herramientas que le demos desde la cultura, pero también de cuál es el adulto, familiar o no, soporte de crear una trama discursiva, imaginaria sobre lo que va aconteciendo que le permita al niño sentir cierta seguridad y no caer en
en problemáticas donde lo único que podamos mencionar sea la sintomatología. La investigación última que se hizo de UNICEF, que es bastante buena, está Alejandra Barcala ahí del Fórum de Infancia, era sorprendente, yo no la leí totalmente, pero lo poco que leí era sorprendente ver como sintomatología en todo caso en los niños, más que los síntomas comunes, ellos marcaban la cuestión de la incertidumbre, pero también marcaban que las preguntas de los niños iban dirigidas a sus adultos y que todo dependía mucho de lo que éste le contestaba. Y si le voy a hacer soporte a eso, no es que uno tenga que tener la respuesta. Nosotros sabemos que los chicos muchas veces nos preguntan cosas que no sabemos qué carajo decirle. No tiene que ver con el saber ese, sino con hacerle de soporte y de sostén a esto. En cambio, alguien que cree que se va a salvar solo, que está aterrorizado en un extremo, o sale a la calle creyendo que no hay límite a esto, en cualquiera de los dos, el chico queda desamparado. Por supuesto que va a extrañar la escuela. ¿Eso es patología? No, no es patología. No sabemos si va a ser o no patología. No sabemos qué es lo que va a pasar. Todo va a depender de cómo acompañemos la tramitación de estas circunstancias, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero transmitir, ¿no? O sea, es un modo de pensar las cosas. Después están las riquezas de las formaciones disciplinarias, de las prácticas. Qué sé yo, acá la veo a Mónica, que podría hablar mucho de un hospital general, Fernando les puede decir todo lo que desarrolla la enfermería como política de cuidado. Sí, cada uno desde su lugar puede hacer un aporte a esto. Ahora, lo que comanda esto es la lectura de cómo se produce la historia, cómo se produce la historia, cómo se hace pensamiento crítico. Lo demás para mí va por debajo de eso, o sea, comanda la política en este caso. Si no expliquemos no, ¿cómo es posible que nuestro proceso a veces se detenga tanto, ¿no? No se trata de saberes. Saberes siempre, por supuesto, queremos más, pero no es lo único. Bueno, no se bajonen. No, clarísimo lo que está diciendo Iris. Bueno, abro, si a vos te parece, para preguntas o comentarios. No sé, vos nombraste a 2 o 3 personas presentes, Fernando, Lucrecia también hizo algún comentario, no sé si ellos quieren decir algo, hacer algún aporte. Lucrecia. Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, primero agradecer este espacio, la verdad que es muy, muy interesante, muy enriquecedor, y en momentos como esto nos trae un poco de alivio a nuestro propio sufrimiento también, ¿no? Sí, esto que decía Iris, lo de las catástrofes como oportunidad. Recuerdo también el motín de la cárcel de Coronda, previa a la conformación de nuestra Dirección Provincial de Salud Mental. Y claramente la inundación de Santa Fe fue como, como el indicio de que ya no se podía seguir realizando el abordaje de los padecimientos subjetivos sin contar con una dirección de salud mental, digamos. Y desde ahí con la integración de los compañeros en la APS, ¿no? Y ya que Iris referiste a lo de Villa Ocampo, bueno, Villa Guillermina, Villa Ocampo y la Forestal, me estaba acordando también, y que viene muy a cuento de lo que estábamos conversando hoy con Tatiana, de los dispositivos alternativos, que en el año 2009, frente a esta tremenda ola de suicidios que se generó en el norte, pero haciendo epicentro en Villa Ocampo, recuerdo que en ese momento, con los compañeros de la Dirección de Salud Mental, con Gustavo Castaño, con Débora Ferrandini, y con los compañeros de Derechos Humanos del norte santafesino, norte amplio, bueno, además de generar jornadas para tratar el tema de salud y la historia, se creó lo que se llamó el DACU,
el DACU era un dispositivo de ampliación de la clínica a partir de la urgencia. Entonces, se puso 0800 y había coordinadores que estaban a la escucha, sin decir quiénes eran, porque la localidad es muy chica, y entonces como para permitir la privacidad y dar la posibilidad de que la gente pudiera contar su sufrimiento, a partir de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Y esto fue increíble, la cantidad de, de adicción al sistema de salud que implicó este 0800, y que además se fueron generando una red de vida, se le llamó, vos te acordarás muy bien, Fernando, también, lo que se llamó la red de vida, que era convocar a todas las instituciones deportivas, religiosas, académicas, a entrelazar un discurso y una propuesta, podemos decir así, desde la perspectiva de la vida, porque como vos decías también, y recordando al maestro Ulloa, los chicos nos contaban que los domingos a la tarde o los sábados el lugar de encuentro era sobre la ruta 11, y que la forma de divertirse era andar en moto o en auto a 100.000, provocando innumerables cantidades de accidentes que quedaban como accidentes, hasta que, bueno, se empezó a trabajar esto del suicidio, relacionándolo con los accidentes, y entonces desde la red de vida la propuesta era, por ejemplo, que en lugar de ese encuentro mortífero, se pudieran generar encuentros desde desde el arte, desde el deporte, bueno. Y fue una experiencia realmente maravillosa. Y bueno, esto, cómo frente a esa catástrofe, porque no eran solo niños, niñas, niños, eran personas grandes, viejos, mayores, adultos, menos adultos, era la franja etaria amplísima, amplísima, fue realmente... Bueno, nada, quería compartir eso que me hiciste acordar. No sé, Fernando, vos tal vez tengas algo más para compartir. Y bueno, eso, nada más. Una pregunta, ¿hay en este momento algo en la provincia sí que pueda contemplar una ayuda a la gente en esta situación de angustia? ¿Hay algo? Más allá de que cada uno busque su terapeuta, algo más colectivo. Sí, hay algunos dispositivos, hay telefónicos más que nada, o ahora están ofreciendo algún acompañamiento de equipos. Pero bueno, hay obviamente, como en toda propuesta, hay tensiones y discusiones acerca del sentido de los dispositivos mismos y cómo hacerlo, obviamente. Es decir, una cosa es poner un dispositivo porque la gente se angustia, sufre, está mal, que está buenísimo. Y otra cosa es, por ejemplo, yo trabajo mucho en el campo de la salud laboral también, dispositivos que puedan escuchar también poniendo en relación este sufrimiento con los procesos de trabajo, por ejemplo. Pero está bueno que aparezca algo, ¿no? Muy buena tu pregunta. ¿Qué pasa, Fer, que no te desmuteaste? No, justo, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, entré un poquito más tarde. No, simplemente porque justo vino la pregunta o la acotación de la otra compañera. No, bueno, simplemente decir 2 o 3 cosas con respecto a lo que venían diciendo. Más allá de la realidad que siempre tiene que ver con la pobreza de recursos acá en el norte, y la llegada tarde. Más allá de eso, hay una cosa que quiero retomar de lo que vos decías, Iri, y la Tati también, creo que lo preguntó Sergio. En principio, en su momento se pudo armar algo ante la catástrofe porque había una construcción colectiva, ¿sí? Básicamente, y en ese envión aparecieron
desgraciadamente, esta catástrofe y nos encontró un poco más organizados. Hoy no tenemos esa situación, estamos más despedazados, por así decirlo. ¿Sí? Y bueno, eso no es una cosa menor en todo esto, ¿no? Y obviamente teníamos una dirección de salud mental que poco a poco fue perdiendo el protagonismo que tuvo antaño y que, bueno, hoy es simplemente un sello. Eso por un lado. Y por otro lado, la dificultad que tienen los dispositivos sustitutivos al manicomio, porque precisamente el sistema de salud está armado también en base al manicomio todavía, ¿no? El presupuesto más grande que recibe salud mental va al manicomio, todavía hoy, ¿no? Entonces, crear un dispositivo sustitutivo uno lo tiene que armar en la clandestinidad prácticamente, ¿no? Entonces, no tiene asidero y es fácilmente, cambia una dirección de un hospital y se va al dispositivo con esa dirección. No hay una... ¿Cómo? Muy precario. Exactamente, hay una precarización ahí que el manicomio nos lleva 150 años más o menos. Entonces digo, cambiar eso con 10 años de ley de salud mental es mucha la diferencia, pero bueno, yo creo que vamos en un camino interesante, con idas y vueltas, pero siempre tratando de instalar otro discurso, proponer otras cosas, intentar juntarnos un poco más. Eso. Sí, políticamente yo les podría contar, para levantar un poco, que más allá de todo esto que yo planteo como conflicto y la dificultad de la política, es la dificultad que hay en la política en todos los ámbitos. No solo la salud mental, son escenarios similares, no podría estar por fuera de eso. Y como dice Fernando, esa fragmentación a veces después se nos vuelve en contra, ¿no? Quizá a pesar de las dificultades que planteamos, este sea un momento donde podamos reagruparnos, porque lo que sí sabemos es que escondido en cada rincón de la provincia hay experiencias interesantes, ¿no? Yo pensaba en Tostado, por ejemplo, una experiencia maravillosa, o los patitos en fila de Reconquista, ¿no? Hecho con un mate y una pava y un termo. Es el gran recurso que tiene Fernando para armar el dispositivo. Digo, tiene algo de maravilloso y a su vez tampoco hay que ser tan lírico, tienen que ser sustentables y tienen que estar en la red, ¿no? En la red del sistema. Y la red no se va a construir porque hagamos un plancito, dibujemos un plan. Es al revés, el plan tiene que venir a mostrar la construcción que fue posible y potenciable. Se nos agarra mal parado. Podemos dibujar planes hermosos, es más, fue increíble la hechura del Plan Nacional, del cual muchos participamos. Hay que decir que nosotros tenemos abogados como el Pato Martínez, no el único, acá está Lucrecia también. Nuestra futura secretaria ejecutiva del órgano de revisión local, así que la vamos a ir a joder a cada rato. Termina de ganar el concurso, así que miren lo que le espera, pobre. Se está poniendo al tono. Ahora nos va a tener que aguantar. Digo esto, hay experiencias increíbles a su vez, ¿no? Recién se fue Mónica González, pero yo pensaba, ella estuvo muchos años como jefa de servicio acá en El Roque. Y todo lo que crearon alrededor del puente, cómo cambiaron el sistema de circulación de pacientes en El Roque fue impresionante. Pero así podemos nombrar miles de rincones donde esto pasa, y con perfiles muy diferentes, o sea, hay que ser tolerante y aceptar que hay diferentes posiciones, no solo diferentes disciplinas, porque además esto se hace mucho con recursos no profesionalizados. Entonces, creo que hoy yo miraba los festejos de la vacunación en APS y aparecen otros actores, ahí sí aparece el equipo, ¿no? Es más fácil que aparezca. El Mucama, no solo el enfermero, el administrativo, la administrativa, ¿no? O sea, el que recorre el barrio, el operador en los lugares donde lo hay, los agentes sanitarios que alguna vez supimos tener en el norte. Sí, hubo arrasamientos en el medio, ¿no? En el cual, bueno, hay responsabilidades distintas, pero bueno, de alguna manera todos nos debemos hacer responsables de algo de esto y
frente a semejante catástrofe, que no aparezca hoy visiblemente como prioridad una política de salud mental, no una asistencia psicológica. Eso lo puedo organizar desde el colegio si quiero. Vamos a la corporación, vamos al colegio, que además son mis amigos. No estoy hablando mal del colegio, digo, vamos y organizamos la asistencia psicológica, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Estamos hablando de otros abordajes, de otro tipo de respuestas. Que en todo caso debe haber una oferta de las dos cuestiones, ¿no? Que si alguien quiere un espacio de privacidad en relación a algo singular, por supuesto, no todo se tramita en lo colectivo, por supuesto. Pero esto toma otra dimensión lo que estamos planteando, y además son necesarios, y decía, para no ser tan negativo, yo pensaba, nosotros la segunda vez que ganamos el concurso para estar en el Consejo Consultivo Honorario, y la segunda vez o tercera vez, ya que estamos a cargo de un lugar de la coordinación, a pesar de que hay gente de mucho prestigio y mucho recorrido, somos más de 30 organizaciones, 60 consejeros más o menos de todo el país. Y digo, eso no fue por sello, eso fue también porque hicimos valer la construcción que tenemos en la provincia, que es de todo, ¿no? Por eso hay cátedras, hay movimientos, hay colegios, hay ONG adentro, ¿eh? Y además no tenemos el tupé de creernos los únicos actores, pero sí hay que empoderarse y hacer sentir el peso de esto, ¿sí? Si no te llevan por delante. Y yo no quiero que me lleven de la oreja a dibujar un plancito. Yo estuve orgullosa de cuando participé junto con otros compañeros en la discusión del Plan Nacional de Salud Mental, lo más participativo que se puedan imaginar. Y además es un modelo, si ustedes quieren ver cómo se piensa la salud mental en los sectores más progresistas, históricos de nuestro país, hay que tomar el plan. Porque no plantea disciplinas, ni plantea patología, lo que plantea son nudos problemáticos. Por problema lo construye, tal como dice la planificación estratégica, de la cual se habla tanto. Bueno, ese es un plan construido así, y los actores que deben sostenerlo estuvieron en la discusión. Es más, yo reivindico mucho el plan, a pesar de que inclusive tuve críticas al plan, y hubo señalamientos que planteamos en ese momento que no fueron tomados. Ahora, como obra, es una obra colectiva de la más progresista que se pueda tener. Entonces, si queremos dibujar un plan, por ejemplo, en esta provincia, toma ese modelito, te lo da cantado, le pone los números nada más. El problema es quién lo define políticamente a esto, no quién lo dibuja. Y se supone que uno cuando ocupa ciertos lugares es para definir y solucionar problemas. Eso es la gestión. ¿Con quién lo hace y cómo lo hace? Bueno, el problema del gestor. Pero una gestión no está para decirme la foto. Las gestiones tienen que resolver estos problemas, por lo menos convocar a resolverlos. Quisiera decir algo breve. Sí, Adriana. Sí. Nuestros usuarios de la Ley de Salud Mental y Adicciones ahora sí ya tienen la segunda dosis de la vacuna. Ahora sí están finalmente ellos en posición, y lo dicen, lo piden, de empezar a hacer cosas en el afuera, porque todo este tiempo de confinamiento a ellos les pesó el doble, que a todos nosotros que hablamos de confinamiento. Bueno, el término confinamiento sabemos que antes estaba aplicado a los asilos y ahora estamos todos confinados. Ellos ahora solicitan empezar a hacer cosas en el afuera, ir a hacer un curso de algo, de lo que les interese según su saber hacer, su gusto propio. Entonces, si bien nuestros compañeros de los equipos de salud, de los polivalentes, están aún sumamente sumidos en lo que es las dificultades, la falta de cama, las muertes, pero ya entramos a estar vacunados. Podemos decir, bueno, cuando estemos todos vacunados la pandemia se va a terminar, sería un horizonte y estamos con ese deseo, ojalá que pueda ser de ese modo. Entonces sí es momento, ahora sí que es momento de dar lugar a los locos que estuvieron en el doble confinamiento.
Y eso es vía las palabras. Iris hablaba de la palabra, el decir, la fuerza que tiene la posibilidad de los intercambios de palabras y de hacer lazos con otros. Sabemos que somos seres de palabra y que en eso los locos también son sujetos del decir, más allá de que tanto tiempo se haya hablado de lo que son los síntomas y los signos y la nosografía, y bueno, antes los señalé, que falsa en muchos casos. Yo no sé si coincido con lo que vos decís. Yo tengo la visión de que en algún momento lo vamos a problematizar y nos vamos a tener que hacer cargo de lo que hicimos en esta coyuntura. Porque se trata no solo de lo que las personas usuarias plantearon, sino de lo que nosotros como trabajadores planteamos. No en todos los lugares se reaccionó de la misma manera. Hay lugares en los cuales se han inventado estrategias en todo momento. La pandemia y la catástrofe no suspende las prácticas, lo que hace es cambiarlas. Y hubo gente que las suspendió y se van a tener que hacer cargo de aquellas cosas que no se resolvieron, porque voy, festejás la vacuna, y yo, que estuve con los compañeros, con muchos compañeros impulsándolo estos meses en la vacunación, más bien tengo que estar de duelo por los 8 muertos de Oliveros, que pueden llegar a ser más. Entonces hay que ver las dos versiones. Yo creo que hay cosas que se siguieron haciendo, no en todos los lugares, y hay gente, inclusive en este momento en algunos hospitales, haciendo un trabajo bastante complejo con los familiares de los fallecidos por COVID. O sea, hay cosas que quedaron en pie, no son visibles, y eso es lo que más asusta. Salud mental, cuando está silenciado, es para mí la peor foto. Que no esté visible salud mental es un analizador de todo, de la gestión y de nosotros. Soy optimista en relación a esto, quizá en eso sí acuerde con Adriana y entiendo que festeje que lo que los pacientes hoy van a las personas usuarias van a poder hacer hoy gracias a la vacuna, porque lo que ella ubica es central en la política hoy, ¿no? Es decir, lo central hoy, la vacuna es un bien de vida. Por eso apoyamos la política nacional de impulsar la vacunación, ¿no? Ese es el eje central y entiendo, si estás como parte de los dispositivos y todo lo demás, es todo un festejo esto que vos planteás. No es una censura lo que yo te planteo, lo que quería traer, sí, a colación esto de que esta ambivalencia, ¿no? Que la vacuna llegó, como dice nuestro comunicado, llegó tarde. No fueron grupos vulnerables. Bueno, mejor que ni nos acordemos de eso. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario? Ya son un poco las 8 de la noche, podríamos ir cerrando. Bueno, les vuelvo a agradecer la invitación. No, te agradecemos Muy mucho a interesante vos no discutir solo con psicólogos. y a Tatiana, y bueno, y queda al pendiente una próxima visita que podemos organizar. Sí, tomar el problema de los consumos está muy ligado también a hablar sobre los jóvenes y me parece un tema muy importante. Y definitivamente. Si alguien tiene Eso están algún... los jóvenes. Exacto, sí. Ya se lo Nosotros cargamos a estamos Lisandro. rodeados de jóvenes. Se lo cargamos a Lisandro, que es más joven. Perfecto. Bueno, si alguien tiene algún otro comentario, vamos cerrando y nuevamente, Iris, te agradecemos muchísimo, también a Tatiana, y bueno, y los aportes que han hecho Adriana, Fernando, en fin. Bueno, muchas gracias, Iris, Tatiana, Nos que no vemos. está, pero bueno, nos volveremos a encontrar porque esto dejó un montón de puntas por analizar, así que Efectivamente. muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, Gracias. hasta Hasta luego. luego. Gracias.
¿Qué te pareció, Estela? Estás muteada, Estela. Sí, sí, sí. La verdad que sí, muy interesante y que como dice Cristina, genera o nos deja varias puntas. Además de la reunión planteada,